Quiero empezar saludando a todos los que nos acompañan, a los que han organizado este simposio y a quienes han hecho posible que estemos reunidos en este foro que a mí me va a permitir presentarles la obra que llevo estudiando en los últimos años sobre unos poetas, unos repentistas, unos artistas que viven al sur de Córdoba, al norte de Málaga y en el poniente granadino. Es una comarca de transición entre las dos Andalucías. Si les muestro este mapa de época, podrán comprobar que en ese territorio fronterizo entre lo que era la vieja Andalucía y la nueva Andalucía, entre lo que era la Bética y el viejo reino nazarí de Granada, en esa zona que baña el río Genil, ha habido desde tiempos inmemoriales, seguramente desde la Edad Media, desde la repoblación, una tradición importante de improvisar poesías. Para mí, esta tradición de poesía improvisada es conocida desde la niñez y uno siempre que tiene algo cerca normalmente no lo valora. Es muy corriente que le parezca muy común y que no preste atención a ello. De niño mi madre me hablaba de unos artistas, unos poetas que cantaban después de las fiestas, en los días festivos, cuando la juventud iba a divertirse, los mocitos iban a bailar, porque en esta comarca se baila un fandango, un chacarrá, una variante de los verdiales, y al final de esas fiestas que se organizaban en esos días señalados, había un calendario y estaba todo perfectamente organizado, donde acudían los mocitos y las muchachas, después de haber cantado y bailado, e incluso es posible que después de haber estado todo un día trabajando en el campo, recogiendo aceitunas, hubiera al final una velada de poetas. Nunca en esta comarca se habló de troveros. Nunca, yo no sé lo que es el trovo. Entonces, aquí lo que había era una denominación general que era poetas. Los poetas eran quienes tenían la gracia para improvisar quintillas. Yo me crié desde los años 60 y lo único que recuerdo era que mis vecinos emigraban. Emigraban a Cataluña, a Sabadell, emigraban al norte de España, a Avilés, a Navarra, a Sevilla, a Mesa del Guadalhora, porque además de la emigración andaluza, yo fui testigo de la emigración que produjo ese enorme embalse que hay en el río Genil, tan grande que ocupa 3 provincias, Granada, Córdoba y Málaga, que es el embalse de Iznájar. Ahí la población era una población rural, una población dispersa en cortijos, en casas, prácticamente no hay aldeas. Hoy en día los políticos quieren hablarnos de aldeas, pero hay aldeas no había. Ahí había una población dispersa y bueno, ya saben ustedes que muchas veces los políticos quieren cambiar los nombres de las cosas. Y ahí la población que era rural, que era campesina, se venía reuniendo desde antiguo, como hemos dicho, para cantar y bailar y acudir a escuchar a los poetas, por ejemplo, también en las ferias. Para mí eso era algo común y algo que yo, como no podía ver, pues no había prestado atención, y eso que desde 1985 hasta 1988, casi, sí, 1988, cuando empecé a investigar también ya sobre la historia del español fuera de Andalucía, en América, y empecé con mis trabajos filológicos. Porque tengo que explicarles esto porque si no, no se entiende cómo llegué yo a interesarme por estos poetas campesinos. Si no les explico, yo había estado desde el año 85 recorriendo esa gran comarca del sur de Córdoba y norte de Málaga, adentrándome hasta Villanueva de Algaidas y hasta casi incluso hasta algunas localidades
de Sevilla, pero fundamentalmente la confluencia de Córdoba, Granada y Málaga. Y yo había estado buscando isoglosas dialectales, había estado buscando los límites lingüísticos de esas dos Andalucías, de esas que están aquí en este mapa, de lo que es Andalucía y lo que es Granada, o de lo que es la vieja Andalucía y la Andalucía alta, o la Andalucía de Lorca, de García Lorca, frente a la Andalucía baja de Rafael Alberti. Y hasta el año 2000, si no llega a ser porque un poeta de la comarca, precisamente no campesino, y un poeta cubano, concretamente me refiero a Alexis Díaz Pimienta, que estaba viviendo en Almería, si no llega a ser porque Gerardo Páez, un vecino de Villanueva de Tapia, que había aprendido de niño la poesía improvisada y que tenía esa gran afición, se empeñó en que habría que organizar un festival donde pudieran acudir los poetas de la comarca y de donde quiera que procedieran. Es cierto que cuando el carpintero, Gerardo Páez, que no era campesino, era un carpintero, se presentó a cantar en algunos lugares, como por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria, pues nadie sabía que hubiera una corriente de poesía improvisada al sur de Córdoba y yo creo que no le permitieron cantar. Bueno, eso entre el carpintero y Alexis Díaz Pimienta, con ayuda de la alcaldesa de Villanueva de Tapia, se puso en marcha un festival y cuando yo oí las grabaciones de aquellos primeros eventos, de aquellas primeras veladas, me encontré con una gran sorpresa, y es que lo que yo había estado estudiando hasta los años 90 prácticamente, el habla rural, estaba fosilizada en la poesía y en la quintilla de estos poetas campesinos. O sea que, digamos que se había consolidado, se había galvanizado, se había atrincherado un tipo de expresión dialectal rural en un tipo de discurso que era la quintilla improvisada. Claro, a partir de ese momento, a mí lo que me empezó a interesar es oír todas las actuaciones y acompañar a estos poetas repentistas en sus veladas. Después de varios años con ellos, recorriendo y asistiendo a la velada completa, porque la velada tiene una estructura de la que espero que después podamos hablar, pues después de conocer la velada completa, la estructura, y después de haber hecho grabaciones a la que llamo la videoteca del Genil, también hicimos una fonoteca del Genil y decidimos grabar algunos discos como este, el primero en 2003, Así cantan los poetas del Genil, y después un segundo, Los poetas del Genil mano a mano, que es este que tengo aquí, acá, que es un doble CD en el que logramos reunir a 8 poetas. Claro que hay unos poetas más conocidos que otros, incluso fuera de Andalucía, pero aparte de Chaparrillo, al que me gustaría, voy a mostrarles la foto de Chaparrillo, al que me gustaría recordar hoy especialmente. José Arévalo, Chaparrillo, del sur de Córdoba, era uno de estos poetas que participaron en las grabaciones de estos 3 discos compactos que se grabaron entre 2003 y 2004. Después, con posterioridad, si ustedes buscan en YouTube, el Festival de Villanueva de Tapia ha ido suministrando grabaciones y ha habido aficionados y es fácil encontrar actuaciones de estos poetas en directo, pero en el 2003 y 2004 no había nada de eso. Y además estos poetas no tenían
un nombre, no eran troveros, eran poetas, pero ¿poetas de dónde? De una comarca tan extensa que arranca desde Granada, desde Huertortájar, desde muy cerca de Granada, que llega aquí en Málaga, llega casi hasta Las Pedrizas, hasta la Villanueva del Trabuco, del Rosario, en fin, una extensión muy grande, que en 2001 me di cuenta, pensando sobre esto, porque yo llevaba toda mi vida sin poner atención, porque no los había oído, porque para mí Pedro Rama era un personaje de leyenda, o el Cávila, porque lo había oído nombrar y todo el mundo me hablaba de ellos, e incluso cuando yo hacía encuestas de campo me querían dictar quintillas y yo nunca puse cuidado porque yo estaba con mis límites dialectales, mi vocabulario, mi pronunciación. Yo no le ponía cuidado a estos poetas porque era algo que había desaparecido. Claro que había desaparecido. Habían emigrado todos. Pedro Rama había emigrado a Navarra. José el Cávila había emigrado a Sevilla. Entonces no quedaban poetas en la comarca. Yo no había podido oírlos. Y cuando empecé a oír a alguno, precisamente a los dos que más oí fueron al Chaparrillo y al Carpintero. Precisamente dos poetas que no son campesinos. Ninguno de ellos era campesino. El Chaparrillo era un agente comercial y el Carpintero se ganaba la vida con la madera, y en el libro que le dediqué, donde hice una antología de sus composiciones, anoté que él, cuando estaba trabajando, seguía ejerciendo de poeta y a veces en la propia madera podía tomar notas. Hoy a lo mejor tomamos las notas en el teléfono, en el celular, en el móvil, pero el carpintero, pues si tenía madera, allí mismo anotaba la palabra o la idea en la que estaba pensando. Porque claro, esto viene en relación con lo que ahora después les voy a comentar. En la poesía improvisada no se enseña. Esa es mi teoría. La poesía improvisada se aprende. ¿Y cómo se aprende? Pues un poco eso fue lo que me ocurrió a mí. Como lo seguía a todos lados, a todas las actuaciones, yo veía cuál era la estructura de la función. Lo primero que se hacía era saludar al público, después se le daba la bienvenida a las damas, luego se buscaba entre el auditorio al resto de aficionados, e incluso es posible que hubiera algún buen poeta. Entonces siempre se le invitaba a subir al escenario o a que improvisara desde allí, porque normalmente estos poetas no se subían en un escenario. Bien, aquí tenemos una fotografía de los años 60, en un momento en el que han vuelto a la comarca los emigrantes. Concretamente, por la derecha, el primero es Pedro Rama. Pedro Rama era el poeta legendario, no solamente por las quintillas que improvisaba, sino por la voz que tenía, puesto que estos poetas en la comarca cantan sin acompañamiento musical y solamente con su garganta. Pedro Rama, el primero por la derecha, va acompañado de su hermano Vicente Rama, que falleció. Pedro Rama falleció después, pero Vicente falleció mucho antes. Y a continuación está sentado el primero por la derecha, es José Ruiz el Cávila, el Cavililla, que había emigrado por culpa del embalse de Iznájar a Sevilla, donde se tuvo que dedicar a trabajar en una agricultura algodonera muy distinta de lo que se cultiva en la comarca, que era tierras de secano, de calma, cereales y algunos olivos. Y a continuación hay otro poeta que no es campesino, el cuarto, o el primero por la izquierda, que es Luis Ariza el Relojero. Es otro poeta al que se le dedicó un libro, la familia le publicó un libro. Bueno, estos fundamentalmente, aparte del Relojero, los otros tres son esos poetas campesinos que, como he dicho, conservaban un tipo de habla andaluza arcaica, rural y campesina. Hoy quizás esa connotación de campesina pueda molestar, pero
aquí yo no lo digo de forma peyorativa, sino que eran campesinos y por tanto eran personas que trabajaban en el campo, no eran comerciantes, no eran viajeros, sino que vivían y trabajaban en la comarca y concretamente Pedro Rama trabajaba en el olivar y sabía muy bien podar los olivos y cortar las ramas. Y José el Cávila, pues también era otro labrador. Y como les he dicho antes, en este recuerdo que hoy quiero dedicarle a José Arévalo Chaparrillo, tanto Chaparrillo como el carpintero, que hicieron una labor admirable en todos los programas de televisión que pudieron, fueran en la televisión nacional, fueran en televisiones, en la televisión andaluza o fuera incluso en los canales comerciales, siempre hicieron lo posible por acudir y por hacer una muestra de sus quintillas. Pero eso tenía un problema, y es que el público no percibía lo que era la velada de poetas. Una actuación en televisión, una quintilla improvisada, no nos permite saber qué es la poesía que cantan los poetas de esta comarca. Para eso es necesario acudir a una velada poética. Y para que una velada poética como esta que tenemos ahí en la foto funcione, necesitamos un público que entienda, que aplauda y que guarde silencio cuando los poetas deciden que van a cantar, puesto que la velada transcurre lentamente, sin prisa, y prácticamente es un auténtico simposium, es un auténtico festín. Les recomiendo que miren ahí en la pantalla los platos con unos mondadientes donde hay comida. Era inconcebible cantar si no se estaba asistiendo en el sentido etimológico griego al simposium, al banquete. Ese banquete intelectual va acompañado de alguna bebida, ahí se ven las botellas de vino de la tierra. ¿Y cuáles eran aquellos viejos tiempos en los que las veladas de poetas funcionaban? Pues son aquellos en los que, como escribió Alberti en los años 20, cualquiera era bueno para, si tenía un pequeño bar o tenía un pequeño local, avisar a los poetas de la comarca y que organizaran una actuación. Siempre 4 o 5 para que pudieran establecerse el mano a mano y pudieran unos descansar mientras otros estaban cantando y hubiera un relevo y hubiera un cierto dinamismo. Y Rafael Alberti, cuando estaba en Rute, en el año 24, le escribía a José Bergamín y le escribía también por carta a Federico García Lorca que en diciembre, en el tiempo de las aceitunas, se han empezado ya la recolección de las aceitunas y después de estar todo el día trabajando, los campesinos iban a bailar, a cantar y después a escuchar a los poetas. Dice, aquí está, le dice Alberti a sus corresponsales, aquí está lloviendo a todas horas y si el tiempo mejorara, iríamos de excursión a las granjas del Genil. Esto es una aldea, una población extensa que había a orillas del río Genil, que ahora está debajo del embalse. Dice, iríamos allí a las granjas del Genil, donde los poetas tienen su huerto. El propio Rafael Alberti no habla de troveros, sabe que allí no hay troveros. En esta comarca lo que hay son poetas. Podrían haberse llamado troveros o trovadores, pero se llamaban poetas. Y Alberti lo dice. Allí los poetas tienen su huerto. Y allí se reúnen todos y hacen sus fiestas. Entonces, primero hay baile, hay guitarra, hay cante, pero después cuando se termina ese chacarrá, se quedan los poetas y cantan ya sin acompañamiento musical. Dice Alberti, debe de ser algo extraordinario. Dice, tanto es el prestigio de estos poetas que cuando hay jolgorio en Iznájar, en Cuevas de San Marcos o en Benamejí, reciben sus cartas y acuden todos por 2 o 3 duros a amenizar la juerga con sus versos. Estas cartas de las que habla Alberti realmente no son cartas. Yo no sé si ustedes recuerdan ese tipo de pequeño billete, de pequeño papel, que en la comarca se llamaba esquela, donde se avisaba a los conocidos
con un papelito, mira que tal día, a tal hora va a celebrarse la velada en tal sitio. Entonces no eran cartas, no iban franqueadas por correo, eran lo que hoy llamamos un SMS o un mensaje de WhatsApp, solo que en aquel momento iba en cualquier papelillo y el portavoz, el portador era a la vez el difusor de la noticia. Pues bien, cuando yo descubro todo esto en el cuaderno de la revista Litoral, el llamado cuaderno de Rute, de Rafael Alberti, me encuentro que Aitana Alberti, que es la que hace la edición para la revista Litoral, escribe que el Genil regaba las famosas huertas donde los poetas populares recitaban sus versos entre copa y copa de aguardiente. Ahí pueden ver que Aitana Alberti ya no había visto las fiestas de poetas. Ahí las están ustedes viendo en la foto. No, no hay aguardiente. No hay aguardiente en la velada de poetas. Tiene que haber tapas, tiene que haber unos aperitivos y tiene que haber una bebida. Normalmente vino, que es lo que había en la comarca, el vino amontillado, el vino de Montilla Moriles. Así que los testimonios de Alberti son fantásticos y el testimonio que más me interesa de todos es aquel en el que Alberti describe la quintilla. Hemos dicho que la quintilla la usa el poeta al principio para saludar, después para saludar a las damas, después para saludar a los aficionados, para saludar a los que están haciendo sus primeros pinitos. Después vienen los manos a manos o el mano a mano entre los poetas y así acaba la velada y al final hay una despedida en la que todo se indica que todo ha sido en broma, que en ningún momento los poetas han querido ofender a nadie y que aquello era puro teatro. Nadie se enfade, piden disculpas si en algo han ofendido al público, pero no era su intención. De esa manera se cierra la estructura de la velada, que es muy larga. Como les digo, aquí es imposible para mí poner un fragmento habría que poner un fragmento sincopado de lo que es una velada, pero eso es imposible. Espero que podamos dar a conocer esa fonoteca o videoteca del Genil y ustedes puedan contemplar una velada completa en la que actuaban poetas que hoy ya no viven. En el segundo disco, en el segundo CD de los poetas del Genil Mano a Mano, tuvimos la suerte de que participaran poetas menos conocidos como Petaca o como Lojilla, o Tomizo o Lizana. Y bueno, hay muchísimos poetas a los que en 2001, de acuerdo con este territorio en el que se extienden la costumbre, llamé poetas del Genil, y es una denominación que los propios poetas han aceptado. Y entonces, estos poetas del Genil han aceptado su nombre y ellos, cuando actúan, se nombran a sí mismos poetas del Genil. Se han identificado con esa poesía que se cultiva en las riberas de ese río que venía con el agua de Granada, con el agua de la poesía, la misma agua de la misma poesía de Federico García Lorca, que tanto había admirado la poesía popular y la poesía andaluza de su tierra. Como les decía, tengo aquí una muestra de un saludo de José Arévalo Chaparrillo, que se las voy a poner. El que canta sus abraza, el que canta sus abraza, al igual que mi partido, y el que abandona su plaza para estar entre los míos, se sienta como en su casa. Después, Chaparrillo sigue con otra quintilla de saludo. ¡Ay, Dios, señores, sus entriegos! ¡Yo
Ahí pueden apreciar cómo en esta grabación habíamos buscado a un público selecto, al que además le hicimos pagar una entrada para evitar la distorsión de curiosos que no entendieran, porque si no tenemos un público formado, el poeta no va a recibir esa retroalimentación que necesita. Y quiero llamar la atención sobre el público. He dicho anteriormente que entre los asistentes a la velada poética había siempre poetas jóvenes, o si no jóvenes, al menos aficionados que nunca habían llegado a actuar y nunca habían cantado como poetas. Siempre al principio de la velada se les invitaba y se les animaba para que hicieran sus pinitos y se fueran acostumbrando. De esa manera llegó un momento en el que los otros poetas le dieron, vamos a llamarle así, la alternativa a José Arévalo el Chaparrillo, que era un aficionado, pero un día ya se atreve a ponerse a cantar, a sentarse junto a los poetas que ese día son los protagonistas. Y lo mismo le pasó al carpintero y lo mismo ha ocurrido siempre. Permítanme que les resuma, por tanto, este planteamiento de que la quintilla rural improvisada aquí en esta comarca es una tradición que requiere un público y que cuando ese público escasea, la quintilla empieza a estar de capa caída. Por una razón, porque es el público el que está aprendiendo. La quintilla nunca se enseñaba. A mí lo que me decían de niño es que, y bueno, y eso, esa leyenda la cultivaban los propios artistas, es que ellos tenían la gracia y tenían la habilidad de nacimiento para ser poetas. No, ese es el mito. Lo que ocurría es que un día y otro los aficionados iban aprendiendo el arte y, de acuerdo con Foucault, este es un tipo de habilidad o de actividad artística que no se enseña, pero que se aprende. No se enseña, pero se aprende. Si recuerdan a Antonio Ordóñez, su nieto, Francisco Rivera Ordóñez, torero que todavía creo que estará, no lo sigo, pero creo que todavía estará en activo, le preguntó a su abuelo, y abuelo, ¿y yo qué necesito para ser torero? Eso podríamos aquí preguntarnos, ¿no? ¿Cómo se aprende a improvisar las quintillas? ¿Qué hago yo para aprender la quintilla? ¿Dónde me van a enseñar eso? Y Antonio Ordóñez le respondió al hijo, al nieto, no, si tú lo que quieres es ser torero, lo que tienes que empezar ya es a ser torero. Empieza a comportarte como torero, vive como torero, trabaja como torero y sé torero, pero a las 24 horas. Y miren por dónde esta explicación es la misma que le he leído a Guillermo Velázquez, el admirado Guillermo Velázquez de allí, de México, que con los Leones de la Sierra de Jichú tuve la suerte de oír en directo en alguna ocasión y siempre oigo sus discos. Recientemente ha publicado uno allí en la zona de Querétaro. Pues Guillermo Velázquez dice que el poeta lo es las 24 horas. Y eso me recuerda lo que hacía Gerardo Páez del Carpintero, que a veces había una palabra y no quería que se le olvidara y entonces en la misma madera podía escribirla, porque el poeta está las 24 horas del día pendiente de cómo y de recordar y de evocar la poesía y de recordar todo ese repertorio y además de ir pensando qué fue lo que no funcionó, qué fue lo que gustó, cuándo es que el público aplaudió y cuándo el público no aplaudía. Entonces, es verdad que la improvisación es en directo, pero el poeta
no acaba de nacer, el poeta no está ahí cuando lo vemos actuando por primera vez. El poeta ya tiene una larga experiencia y tiene una gran formación. Por tanto, al menos en nuestra comarca, la poesía improvisada no se enseña, sino que se aprende, y el público ayudaba mucho a ello. Yo quisiera que este congreso hubiera sido en presencia para oír preguntas, pero lo único que puedo hacer es imaginar quien me está oyendo, qué puede querer saber. Pienso que le gustará saber cómo Alberti definió la quintilla, porque es un documento también muy poco conocido, puesto que está en ese cuaderno de Rute de la revista Litoral de 1925, y Alberti dice que la quintilla es un texto, pero no hace una definición filológica ni una definición métrica como la pueda hacer un especialista en métrica, la puede hacer Tomás Navarro Tomás o la puede hacer uno de los últimos autores de métrica. No, dice Alberti, la quintilla son 5 hileras de versos como 5 llorosas veredillas. Por la primera, amigo, baja tiritando el alba. Por la segunda, sube nostálgica la pena de Rafael, que es muy grande porque tiene sueño y quisiera quedarse allí calentito entre las pajas del pajar. Por la tercera, camina pensativo el mismo Rafael, lejos de sus compañeros. Perdonen el inciso, recuerden que en este momento Alberti se ha venido de la residencia de estudiantes de Madrid, no se olvida de Buñuel, de Federico, de Bergamín, les está escribiendo cartas, está allí en Rute, estaba enfermo y el médico le había recomendado que dejara las marismas del puerto de Santa María y buscara la sierra. Y como su hermana estaba viviendo en las sierras de Rute, pues allí que se vino. Y allí pues escribió El marinero en tierra, escribió El alba de la Lelí, y desde allí escribió esta definición de la quintilla, y cuando él dice que es el Rafael que está lejos de sus compañeros, está hablando de la época más brillante de la literatura española, de la Edad de Plata, con Dalí, Buñuel, con Aleixandre, con Alto Aguirre, con Federico, su hermano. Dice, por la cuarta vienen en tropel, con los brazos abiertos y escarchadas las frentes, los olivos. Ya nos sitúa Alberti en este escenario de olivos que rodea el río Genil, el Valle del Genil, precisamente un río por el que salió el aceite en barcos para llegar incluso a Roma. Supongo que conocen el monte Testacho. ¿Cuántas ánforas salieron de aceite de la Bética, primero por el Genil y después por el Guadalquivir, hasta el norte de la Germánico, pero también incluso hacia Roma, hacia la capital de Roma, hacia el monte Testacho donde se conservan los ripios? Dice, por la cuarta vienen en tropel con los brazos abiertos y escarchadas las frentes los olivos. Estamos hablando de esos olivos con el frío, con la hoja blanca, con la sequía. Dice, y por la quinta, ¿qué viene por la quinta? Dice, el aire frío de la serranía, curvo como un alfanje. ¡Qué copla, amigo! Efectivamente, el quinto verso es el corte curvo, limpio, invisible del alfanje que derrota al contrincante. Pero recuerden que al final de la velada, por muchos cortes curvos, por muchos versos quintos que se hayan dedicado unos poetas a otros, por muy fuerte que haya sido ese mano a mano, realmente todo era una pelea en broma. Todo era un poner en solfa el sistema, como habían hecho en el siglo de oro grandes poetas y dramaturgos como Lope de Vega. Habían desmontado el sistema, habían debatido, habían argumentado, se habían burlado, se habían reído, y al final todo había sido un teatro. Muchísimas gracias por la atención y hasta siempre.